Invitado ya a la abuelita Chico, a tío Clemente, su familia, doña Celinda. Ahora estamos invitando al tío Esther, a la tía Esther, al tío Colo, al tío Alejandro Gutiérrez, al tío Francisco Tobar y su hija, y también a Janet y la tía Celia. Así que agradezco, yo creo que con esto ya estamos terminando también la visita al cementerio. Y siguiendo la costumbre, vamos a escuchar un guayaguayo, ¿no?
Paquitus, chay, hoja redonda. Paquitus, chay, hoja redonda. Anguchaquita y achica. Guayami, guacayascay. Amsia, chanquillo, capitay. Guayami, guacayascay. Guayami, guacayascay. Cuatro han sido. Amigos, parientes, ¿de qué me sirve para ti? Amigos, parientes, ¿de qué me sirve para ti? Cuando yo lloro, no lloras. Cuando yo sufro, no sufres. Cuando yo lloro, no lloras. Cuando yo sufro, no sufres. Patio. Tóquese, jaija. Hijita. Ya blog. La tía toque. Ya blog. Campana. Chaicho managua caruipa, vida mía. Chaicho managua caruipa, yo te miro al verme vida de esa camina, al verme vida en el mundo. Chaicho managua caruipa.
Dura por los mayordomos, ¡sí! ¡Ra! ¡Sí! ¡Ra! ¡Sí! ¡Ra! Bayo, déjale bailar. De danzantes de tijera, al señor Jorge Luis Marcos y a su querida y amada esposa. También tenemos la presencia de los futuros danzantes de tijera de nuestro pueblo de Tantará, también de nuestro pueblo vecino de Auraguá. Fuertes aplausos entonces para los concursantes de danzantes de tijera, futuros danzantes de tijera que próximamente nos van a representar aquí en nuestro distrito. Cabe resaltar, señores, que esto ha sido organizado en coordinación con los mayordomos de danzantes de tijera, también algunas personas que nos han colaborado para que se haga posible esta organización. Fuertes aplausos entonces, ahí tenemos a todos los danzantes de tijera. Sí, seguidamente
voy a invitar al mayordomo de Danzantes de Tijera, al señor Jorge Luis Marcos, a que pueda brindarnos unas palabras. Buenas tardes, hermanos santarinos. Precisamente cuando estábamos preparando las para esta festividad, pensamos en estimular a todos los niños que les gustaba la danza, porque todos, como vivo acá en Tantará, después de la fiesta, nos poníamos a bailar con nuestros palitos o con nuestra tijera de lata, ¿no es cierto? Entonces dijimos, seguramente hay muchos niños que quieren participar y quieren mostrar sus dotes artísticos. En el año 2007, cuando mi mamá, Amanda Quispe Tobar, pasó cargo, hicimos un primer concurso de danzante tijera, pero de personas adultas. Entonces Fran, con mucho tino, conversó conmigo y me pareció muy buena idea, y por eso es que lanzamos este segundo concurso dirigido solamente a niños, porque creo que es los futuros danzantes tijera de la región. Así que por eso él, con todo el apoyo nuestro, está desarrollando esta actividad y espero que sé que va a ser un éxito, porque la presencia de ustedes ya y de los concursantes ya de por sí augura que será un éxito. Muchas gracias. Muy bien, fueron las palabras. Que mi suegra, mi suegro están felices en el cielo de ver este bonito evento, y qué mejor en compañía de cada uno de ustedes. Agradecerles, y sé que con la bendición de Dios todo esto va a ser muy bonito. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces fueron las palabras de los señores mayordomos del Espíritu Santo. También vamos a agradecer a las personas quienes nos han apoyado para la realización de este segundo concurso de danzantes de tijeras, Danzag Tusuy Tantará 2023. Un agradecimiento especial al señor Jorge Luis Marcos Quispe. No, que se preste allá, pedir, igualito sabe bien de acá también. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la presentación de todos los danzantes que el día de hoy van a venir, nos van a deleitar con su arte aquí en nuestra loza deportiva.
¿Ya llegó? Está bien. Están amarrando. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Llegando, buenas tardes. No, pero es que estás jalando mucho para ti. Tienes que jalar esto, pues. Tienes que jalar, no corra. Y no es que hay unos ganchitos abajo, ¿no? No, no tiene que perder, ese era el terminador. Ahí. Acá se amarrará, en todo caso. Abajo. Abajo, ¿no? Tiene que entrar abajo. Hola. Acá entrará otra vez, ¿no? Esa toma la desinteresada. Para secar los floreros. Hay gente, varias gente que están dando calientito y después más de un rato al toque el ponchecito. Ahí está claro, gracias, gracias. Y lavando los floreritos para el Espíritu Santo. Mujeres de cera. Están lavando, están acompañando, pero sí tienen que acompañarte la danza. Como cuando me dicen que tiempo ahí es la pincita para Están ahí cortando las flores. Ponte ya aquí un costadito, sí. Ponte un costadito arreglando, pi. Tienen que posar para las cámaras, peche. Estos están muertos, Mejor me aparto yo. Mejor que aparto, no quiero salir en actividad. En actividad no, pe. Pásate.
Pucha. Estira de largo, de largo. Tiene que dar vuelta todo. El largo está pues. Todo estira, todo. Abre, todo. Ahí está el mayordomo, está adornando el Espíritu Santo. Es que de uno no, papi. No es lo mismo, tiene que dar vuelta todo el sitio. Mucha vuelta va a dar cuando es de uno. Mejor de dos o tres, de verdad. Sí, bájate. Mira, nos tiramos acá primero. Sí. Hay que tirar en dos o en tres. Decorando No va a la ser mucho. señora Lina Si va a robar. Enríquez de Tobar y su esposo Richard Tobar Mendoza. Doble, sí. Jala la punta. Así se puede dar la vuelta. Eso, dos, así. Ahí está, eso lo va a poner. Gracias, Chesito. Ahora sí. Así tiradito mejor. Rodando y tirando. Nuestra arte recorriendo a nuestro querido Huancavelica. Y ahí empieza. Que no tape el mundo. Las obras. Cristian, amigo Cristian. Tiene que ser pocoso, sí, que no lo pegue. Es que va a dar otra vuelta, pues. Así. Va a dar otra vuelta, alcanza esto. Ya, si alcanza no hay problema.
¿Qué te parece si es ¿Quién más? ¿Dónde ponemos esto? Esto lo acerco acá, mira, ¿qué te parece esto? Y esto acá. Y acá enfrente puede entrar uno más. Sí, y acá, esto sí de acá. Y esto. Coche. Poquito más allá es, ¿por qué vamos a hacer los caos? Sí, está bien. Gracias, gracias. Estamos culminando ya con el arreglo del Espíritu Santo. No, está de vuelta.
Más dedito, más dedito. Niños, más allá, por favor. Más allá, más allá, para que va a poner a hacer el equipo. Ajá. Todos bailan de que se salen y yo voy a jugar. Yo voy a ver que bailan dos y después me voy a jugar. ¿Vieron los galos? Siéntate. Siéntate.
Maestra, hay que tirar a los niños porque no se va a golpear después la niña. Porque ahorita van a saltar y se van a meter, ¿ah?
¡Viva!